mayor reto que tiene por delante es el envejecimiento de la población y la falta de profesionales. Eso es algo que creo que ella misma lo tiene muy claro, lo ha defendido en diferentes foros y yo creo que uno de los principales retos que tiene que abordar es ser capaz de implementar políticas que garanticen la mejor atención y los mejores cuidados, ¿no?, a las personas mayores, que son las que los necesitan fundamentalmente. En ese sentido, pues las enfermeras somos los profesionales del cuidado, entonces es indispensable que cuente con las enfermeras y tiene que incentivar políticas pensadas hacia las enfermeras. Nos encontramos con un grave déficit de profesionales, hay una falta de enfermeras enorme, es un problema que venimos avisando desde hace muchísimo tiempo, pero que ya lo tenemos aquí. Y que además, pues por las características demográficas de nuestro país y de la sociedad, pues se va a agravar y mucho en los próximos años. Entonces, hay que tener en cuenta que España tiene 6 enfermeras por cada 1000 habitantes, es una ratio bajísima comparada con países de nuestro entorno que tienen una media de 9, incluso algunos de 11 o 14 enfermeras. Y claro, nos encontramos con una situación en la que cada vez este problema es mayor, porque además los profesionales pues, se encuentran con unas condiciones muy precarias, unas condiciones de trabajo que no incentivan para nada y que incluso están llevando al desánimo, al malestar, al abandono de la profesión, y más todavía en estos entornos, ¿no?, en el ámbito sociosanitario. Al final, la falta de profesionales o que las enfermeras tengan que atender un número elevado de pacientes, eso tiene muchísimas repercusiones. Hay muchísima evidencia científica, muchísimos estudios que demuestran que altas ratios de pacientes por enfermera, o sea, cuando una enfermera atiende más pacientes de los que debería en función pues, de la complejidad de los cuidados que requieran, de la situación de la persona, etcétera, se incrementan muchísimo los riesgos de efectos adversos, se incrementa el riesgo de complicaciones, hay más reingresos e incluso se producen fallecimientos que podrían ser evitables. Y eso está demostrado científicamente. Entonces, estamos hablando de que conlleva muchos más riesgos, que conlleva además una atención más despersonalizada, porque si tú no llegas, no puedes abarcar. La atención al final es más despersonalizada, se generan más listas de espera, se demoran los tiempos de la atención y hay una menor supervisión de los cuidados, del entorno, no solo en los centros, en los hospitales, sino que esto nos ocurre en las residencias también. En las residencias el problema es tremendo porque estamos hablando de un colectivo sumamente frágil, vulnerable, un colectivo con muchísimo porcentaje de personas con dependencia, con más de un 80% de personas que presentan problemas crónicos y muchas veces pluripatologías, es decir, que conviven diferentes problemas crónicos en la misma persona, y todo eso requiere unos cuidados complejos, requiere una atención más personalizada, requiere un seguimiento mucho mayor, que claro, cuando estamos hablando de las residencias estamos hablando que las enfermeras y los fisioterapeutas, porque también tenemos ese problema con los fisioterapeutas en las residencias, están atendiendo entre 150 y 200 residentes. Bueno, yo creo que porque al final se ha mercantilizado demasiado el tema de las residencias, ¿no? Al final estamos hablando, hay muy pocas plazas públicas para la cantidad de personas mayores que tenemos, de personas dependientes, de personas con necesidades específicas de cuidados. Y además tenemos muchísima oferta privada en la que pues, creo que los gestores de estas residencias pues creo que lamentablemente tienen un profundo desconocimiento de las competencias y de cómo podrían desarrollar al máximo las competencias cada uno de los profesionales que trabaja ahí, ¿no? Entonces, creo que está primando más una cuenta de resultados, que en cualquier negocio es legítimo, pero estamos hablando de un colectivo vulnerable, de unas personas dependientes y que además están tutelados en esos centros, ¿no? O sea, y es responsabilidad de esos centros y responsabilidad de las administraciones que están detrás que estas personas reciban la atención, los cuidados que requieren y que merecen, ¿no? Estamos hablando de que nuestros mayores son las personas que han estado contribuyendo durante toda su vida
a el sostenimiento de este sistema y de este estado de bienestar que tenemos, y resulta que luego son los grandes olvidados, ¿no? Pero son los grandes olvidados ellos y por ende son los grandes olvidados los profesionales que trabajan en las residencias, porque al final, ¿por qué tenemos esta carencia de profesionales? Si hay una carencia de profesionales en general, en este ámbito es todavía mayor porque las condiciones son totalmente precarias. A ver, en el caso de las residencias yo creo que en general hay que implementar mejoras en cuanto a las políticas de retención de los profesionales, ¿no? O sea, tú tienes que mejorar las condiciones laborales de los profesionales, tienes que mejorar las ratios, porque eso al final influye en el desgaste profesional, tiene riesgos para la salud de las personas, pero también a medio y largo plazo para la salud de los propios profesionales, ¿no? Hay un desgaste tremendo. Tienes que incentivar esas políticas que mejoren las condiciones de trabajo, que mejoren las ratios. Tienes que incentivar además bueno, pues que se contrate a más profesionales, pero claro, no puedes intentar paliar como se está intentando incentivar, no solo desde los grandes fondos de inversión o desde las patronales de la sanidad privada o de las residencias privadas, el paliar esta falta de profesionales recualificando a otros trabajadores o emitiendo certificados de profesionalidad para paliar la falta de enfermeras. No hay un estudio de necesidades, no se ha hecho desde hace muchísimos años y luego nos encontramos, y esto lo vemos a nivel general, ¿no? Al final nuestros políticos, nuestros gobernantes, pues bueno, pues tienen una mentalidad muy cortoplacista, ¿no? Vamos a estos 4 años que tengo a las elecciones y no se plantean esas políticas a medio o largo plazo que al final necesitamos. Entonces, ahora las necesidades ya estamos teniendo dificultades para cubrirlas, pero como tú decías antes, a futuro, por el envejecimiento de la población, por el incremento de las enfermedades crónicas, sí que es verdad que vamos teniendo, bueno, pues como un envejecimiento un poquito más saludable, pero nos estamos encontrando con que hay un incremento tremendo de los problemas crónicos ya incluso desde la infancia, problemas que antes aparecían en la edad adulta, diabetes, problemas de colesterol, etcétera, de sobrepeso, nos los estamos encontrando ya en edades cada vez más tempranas y esto va a tener repercusiones muy serias en la salud y en los problemas crónicos y eso al final tiene repercusiones en los costes sanitarios y en la sostenibilidad del sistema. Hay mucha gente que quizá podría decir, oye, aquí hay un campo de trabajo con posibilidades, va a haber demanda, tal, pero claro, está viendo que cada vez se está viendo que los profesionales sanitarios estamos más desgastados, más quemados, se está viendo pues una desmotivación brutal, ¿no? En la pandemia lo dimos todo, nos aplaudieron todo lo aplaudible, se dijo o se puso en relieve la importancia de los profesionales. Las enfermeras adquirieron de verdad una visibilidad de lo que habían hecho porque en las residencias, en los hospitales, en los centros de atención primaria, la coordinación, la respuesta rápida, el garantizar que se siguiera haciendo una atención estuvo en manos de las enfermeras. Y yo creo que por parte de la profesión, ¿no? Pues teníamos como la esperanza de, bueno, o sea, por fin se ha visto lo que podemos aportar, ¿no? Y esperábamos que hubiese, bueno, pues una voluntad de mejorar nuestras condiciones y de, bueno, pues de incentivar a que los profesionales pues sigan haciendo su trabajo, porque al final las enfermeras lo que queremos es hacer nuestro trabajo, pero queremos poder hacerlo bien. Si hablábamos antes del grave problema que tenemos de escasez de enfermeras, ya si nos vamos al ámbito rural, pues es todavía peor, ¿no? O sea, si ya en cualquier otro sector hay dificultades para que los profesionales se muevan al ámbito rural, ¿no? Pues por la falta de posibilidades, la falta de recursos, pues ya en el caso de las enfermeras estamos hablando de que tienen que trabajar en unas condiciones todavía aún
más precarias, porque al final tienen que atender bueno, pues variedad de municipios, con los desplazamientos que eso conlleva, que eso al final pues también tiene sus riesgos, ¿no? Si tú te tienes que desplazar a 4 o 5 municipios por carretera, muchas veces en tu propio vehículo, con bueno, los riesgos que eso conlleva y el desgaste físico y psicológico que eso conlleva también, ¿no? Pero además te enfrentas a que tienes que atender multitud de situaciones totalmente variopintas, ¿no? Desde una emergencia total y absoluta al seguimiento de pacientes crónicos a los que tienes que hacer pues es una valoración, un seguimiento, mantener la adherencia terapéutica si tienen tratamientos farmacológicos, evitar complicaciones de sus procesos, o sea, todo eso con poquísimos recursos, con un aislamiento profesional, porque además pues muchas veces es eso, va la enfermera sola, está en un consultorio la enfermera sola, hay un médico que viene 2 días a la semana y estás con un aislamiento profesional y una falta de posibilidades de desarrollo profesional, de formación tremenda, ¿no? Entonces, todo esto, claro, pues hace muy poco atractivo el que haya profesionales que se vayan, que opten voluntariamente por irse a estos entornos. Entonces, yo creo que aquí lo que se necesita es que de verdad las administraciones apuesten por políticas que incentiven a los profesionales para que puedan dar servicio a estas zonas. Al final tú no puedes tener mayores con menos posibilidades de acceder a recursos sanitarios, recursos sociales, recursos de atención de cualquier tipo, porque vivan en un entorno o el otro. El problema de los ratios al final es algo que hay que intentar atajar. Nosotros desde SATSE lo que hemos propuesto es una ley, además se llevó a cabo a través de una iniciativa legislativa popular en la que se recogieron 700.000 firmas, se llevó al Parlamento, todos los grupos parlamentarios la apoyaron en su momento y al final es una ley, la Ley de Seguridad del Paciente o Ley de Ratios Enfermeras, que lo que pretende es que el Gobierno garantice un máximo de pacientes que cada enfermera puede atender, ¿no? Hemos hablado de los riesgos que conlleva que los ratios sean de pacientes a atender sean mucho más altos de lo recomendado, por todos los riesgos que hemos comentado antes que tiene. Y al final, bueno, pues con esta ley lo que intentamos es que se apliquen unos ratios en función, bueno, pues del tipo de centros, en función del tipo de pacientes, del tipo de patologías y de cuidados, la complejidad de los cuidados que requieran cada paciente. Esta ley llevamos 4 años con ella en el Parlamento, ha sufrido diversos bloqueos, parálisis, presiones, antes hablábamos de la patronal, pues de la sanidad privada, incluso de las residencias, también nos consta que hay mucha reticencia a esto, pero consideramos que al final, o confiamos que en esta legislatura pues ya se finalice su tramitación parlamentaria y se apruebe, porque sería una manera de demostrar el compromiso de los grupos parlamentarios, de los partidos políticos, para garantizar pues esa atención, esos cuidados que requiere la población y que se hagan de manera segura, con calidad y cumpliendo pues los estándares que todas las organizaciones, pues que la OMS y que todas las organizaciones recomiendan de atención a las personas.